Ahora vamos a hablar un poco sobre compuestos aromáticos heterocíclicos. Un compuesto aromático heterocíclico es aquel que es un compuesto cíclico y que contiene al menos uno o más átomos distintos de carbono. Ese átomo que es distinto del carbono se le llama heteroátomo. Aquí podemos ver algunos compuestos heterocíclicos que tienen un nombre propio, como la piridina, el pirrol, el furano y el tiofeno. Vemos en estos ejemplos que los heteroátomos más comunes que se encuentran en este tipo de moléculas son el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Ahora, en este tipo de moléculas también podemos encontrar aromaticidad, entonces vamos a estudiar cada una de ellas para ver si son o no aromáticas. La primera es la piridina, entonces podemos ver que es un compuesto cíclico, plano, y cada uno de estos átomos tiene hibridación de tipo sp2. Entonces uno podría pensar en este caso que tenemos 4 pares de electrones pi si tomamos en cuenta este par de electrones no apareados que están acá. Sin embargo, eso sería erróneo. Veamos un poco más a detalle. Aquí lo que tenemos realmente son 3 pares de electrones pi, un número par de electrones pi. Entonces, ¿cómo es lo que está ocurriendo con el nitrógeno en este caso? Estos son todos los carbonos, ¿verdad? Que como ya habíamos estudiado, dado que tienen dobles enlaces, tienen hibridación de tipo sp2 y por eso tienen un orbital p, que es el que les permite formar la nube pi. En el caso del nitrógeno, él también tiene una hibridación de tipo sp2, pero este par de electrones no enlazante no forma parte de la nube pi. ¿Por qué no forma parte de la nube pi? Porque este par de electrones se encuentra en un orbital de tipo sp2 y no en el orbital p. Entonces, dada esta circunstancia, este par de electrones no debe ser tomado en cuenta en cuanto al conteo de pares de electrones pi que conforman la nube electrónica, de manera entonces que tendríamos solamente 3 pares de electrones pi y eso hace entonces que esta molécula sea aromática. Veamos ahora el caso del pirrol. En el caso del pirrol vemos un nitrógeno diferente al que vimos en la piridina. En la piridina teníamos un nitrógeno que tenía un enlace sigma y un doble enlace. En este caso, este nitrógeno tiene 3 enlaces sigma, cada uno de ellos con los carbonos que están adyacentes y el otro con con este hidrógeno. Además de eso, tiene un par de electrones no enlazantes. Esta molécula es plana y cíclica. Entonces, ahora el criterio que debemos evaluar es la cantidad de pares de electrones pi para determinar si es aromática o no. Entonces, la hibridación del nitrógeno acá también es de tipo sp2, pero lo que pasa es que el orbital sp2 en este caso está siendo utilizado para formar este enlace sigma con el hidrógeno que tenemos acá y el par de electrones no enlazantes sí están ubicados en un orbital p. Por lo tanto, sí forman parte de la nube pi y eso hace entonces que la cantidad de pares de electrones pi en esta molécula sea un número impar. Tenemos 3 pares de electrones pi porque este par no enlazante sí está ubicado en un orbital de tipo p. Entonces tenemos 3 pares de electrones pi y podemos observar el híbrido de resonancia, más bien los contribuyentes de resonancia de la molécula, donde podemos ver que lo que está pasando es que efectivamente este par de electrones se deslocalizan en el ciclo. Vemos que si este par de electrones se mueve hacia acá, entonces automáticamente se forma este doble enlace que observamos acá. Y eso provoca a su vez entonces que este par de electrones del enlace pi, del doble enlace, se muevan hacia este átomo de carbono, como lo podemos observar acá. Entonces se forma este contribuyente de resonancia. En ese momento, este par de electrones se mueve hacia acá para formar un doble enlace, como lo podemos ver acá. Y al hacerlo, entonces automáticamente este par de electrones del enlace pi se mueven hacia este otro átomo de carbono, como está acá, formando este otro contribuyente. Ahora, en este otro contribuyente, olvidé mencionar, perdón, que al moverse este par de electrones hacia acá, se queda una carga positiva en el nitrógeno, como podemos ver en estos dos contribuyentes de resonancia. En este momento, lo que ocurre es que este par de electrones entonces se mueve para formar un doble enlace aquí, como lo podemos ver en este momento.
y la carga positiva se mantiene acá. Al ocurrir esto, entonces este par de electrones se mueve hacia este átomo de carbono que tenemos por acá, dejando el par de electrones no enlazantes en este átomo de carbono. Y seguidamente lo que ocurre es que este par de electrones se mueve para formar un enlace aquí entre estos dos átomos de carbono, como lo podemos ver en este siguiente contribuyente de resonancia, y al hacerlo este par de electrones entonces se mueve hacia este átomo de carbono, quedando los pares de electrones no enlazantes en él. Entonces podemos ver todo el movimiento electrónico que ocurrió y los contribuyentes de resonancia del pirrol, y entonces queda claro que efectivamente los electrones que están participando en la nube pi son 3 pares de electrones. Por lo tanto, esta molécula sí es aromática. Con el furano pasa algo relativamente similar. Vemos que el oxígeno, en este caso, también tiene una hibridación de tipo sp2, pero ahora tenemos 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué ocurre acá? Resulta que uno de los pares de electrones no enlazante queda en un orbital de tipo sp2 y uno de los pares de electrones no enlazantes queda en un orbital p. Entonces, como podemos ver, aquí ya teníamos 2 pares de electrones pi, y como nos estamos dando cuenta en este momento, uno de estos pares no enlazantes también forma parte o también es un par de electrones pi, puesto que queda en un orbital de tipo p. Entonces, esta molécula tiene 3 pares de electrones pi, lo cual entonces, a partir de los criterios de que es plana y cíclica, nos deja claro entonces que esta sí es una molécula aromática. Aquí también podemos observar los contribuyentes de resonancia y ver cómo se van moviendo los electrones. Entonces el par de electrones que está en el orbital p se mueve hacia acá para formar un doble enlace, como lo vemos en este contribuyente de resonancia, dejando este carbono con una carga positiva. Y al hacerlo, este par de electrones se mueve hacia este carbono, como lo vemos acá, dejando ese par de electrones no enlazante en este carbono. Posteriormente, entonces, este par de electrones se mueve hacia acá, formando este doble enlace que vemos en el siguiente contribuyente de resonancia. Y al hacerlo, automáticamente el par de electrones pi que está acá se mueve hacia este átomo de carbono, dejando el par no enlazante ahora en este carbono. Seguidamente, este par de electrones no enlazante se mueve para formar un doble enlace aquí, como lo podemos ver, manteniendo la carga positiva todavía en el oxígeno. Y al hacerlo, entonces este par de electrones del doble enlace se mueve hacia este carbono, dejando los electrones no enlazantes acá, como podemos observar. Seguidamente, este par de electrones no enlazantes se mueve para formar un enlace pi acá, entre estos dos carbonos. Y al hacerlo, automáticamente desplaza este par de electrones que se mueven hacia este carbono, dejando los electrones no enlazantes en este carbono. Entonces, en estos contribuyentes de resonancia también podemos observar que efectivamente hay uno de los pares de electrones no enlazantes del oxígeno que están participando en el híbrido de resonancia, y por lo tanto eso hace que formen parte de la nube pi, dando entonces así el criterio suficiente para decir que esta molécula es aromática. Esto mismo ocurre también con el tiofeno, que fue la última molécula que observamos en la primera diapositiva, que es un heterociclo pero con azufre. Aquí podemos ver algunos otros heterociclos, pero en este caso ya son policíclicos, ¿verdad? Tienen más de un ciclo. Y si nos damos cuenta, vemos que aquí tenemos la primera forma de nitrógeno que vimos en el caso de la piridina, en el cual tenemos un enlace sigma y un doble enlace del nitrógeno. Recordemos que en este caso entonces este par de electrones no forma parte de la nube pi porque ellos no están en un orbital de tipo p, sino en un orbital de tipo sp2. De manera entonces que si estudiamos esta molécula veremos que es cíclica, plana, y además de eso también tiene una cantidad de pares de electrones impar, porque este par de electrones no forma parte de la nube pi. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pares de electrones, un número impar, lo cual hace entonces que la molécula sea aromática. En el caso del indol tenemos ahora el nitrógeno con la otra posibilidad que vimos en el pirrol,
en donde tiene un enlace sencillo carbono-nitrógeno de este lado, otro enlace sencillo carbono-nitrógeno de este lado y finalmente otro enlace sencillo nitrógeno-hidrógeno acá. Dijimos que este también tiene hibridación sp2, pero en este caso este par de electrones sí están ubicados en un orbital de tipo p, por lo tanto sí deben de ser tomados en cuenta cuando contabilicemos la cantidad de pares de electrones en la nube pi. Esta molécula es cíclica plana y si contamos la cantidad de pares de electrones pi que tiene, vamos a ver que tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el indol también es una molécula aromática. Acá tenemos los dos tipos. En este caso, este par de electrones no es parte de la nube pi, mientras que este par de electrones sí lo es. Por lo tanto, entonces, si contamos la cantidad de pares de electrones pi, tendremos que son 1, 2 y 3. Al ser la molécula cíclica y plana, hace que el imidazol entonces sea una molécula aromática. En la purina tenemos 3 átomos de nitrógeno que no tienen su par de electrones no enlazante en la nube pi. Por lo tanto, solamente este debe ser contabilizado como un par de electrones pi. Si vemos entonces cuántos pares de electrones pi tiene la purina, vamos a ver que tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces también es aromática. Finalmente, esta última molécula, en este caso, ninguno de estos pares de electrones no enlazantes es de tipo pi, por lo tanto, entonces no debemos contabilizarlos y vemos la cantidad de pares de electrones que tenemos en la nube pi, que sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, un número impar nos dice entonces que esta molécula sí es aromática.